Bien, el tema que vamos a ver a continuación, jóvenes, vamos a empezar el curso de fisiología articular. Les voy a explicar algunos principios básicos de biomecánica articular. Primero tenemos que definir lo que es una fuerza, porque todo nuestro sistema musculoesquelético funciona a través de fuerzas. Y aquí tenemos una definición de física, que la fuerza es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad del desplazamiento, movimiento y o estructura, también la deformación de un cuerpo, según el punto de aplicación, dirección e intensidad dada. Aquí tenemos en la figura un ejemplo de dos personas que están tratando de movilizar un gran cubo, pues una piedra, y ambos aplican una fuerza. Entonces digamos que ahí hay dos fuerzas, ¿estamos de acuerdo? Pues una fuerza 1 aplicada por este individuo, y una fuerza 2 aplicada por este otro individuo. Al fin de cuentas, el objeto no se va a mover, digamos, no va a tener dos movimientos, va a haber una resultante. Cuando hay más de una fuerza, siempre, o inclusive en una sola fuerza, veremos a continuación cómo hay algo que se llama una fuerza resultante. En este caso, si ambas personas, su vector de fuerza, los vectores, ahorita vamos a ver que es un vector, pero en este caso, estas flechas representan vectores. El vector tiene un módulo, que es decir, la intensidad de la fuerza, tiene una dirección, tiene un sentido. Si ambas fuerzas tienen la misma magnitud, entonces la resultante, por lógica de física, irá exactamente a la mitad de los grados de ambos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Si la fuerza es paralela, sí, ¿no? No, que no sea paralela. Imagínate que tú tienes un canal y tú quieres mover un barco por un canal largo. Entonces, tú vas a poner a dos personas a jalar con unas cuerdas que estén a ambos lados de ese canal, y las tracciones de las fuerzas no pueden ser paralelas, tienen que ser, digamos, a 45 grados cada una. Si aplican la misma fuerza, la resultante será que el barco avance totalmente hacia adelante, porque va por la pura mitad. Entonces es importante, porque cuando veamos músculos vamos a ver que hay resultantes en las fuerzas. Y esta es algunas de las fórmulas de física para calcular la fuerza, que dice fuerza representada por una F mayúscula igual a la masa del objeto por la aceleración que se le aplica. Pero eso es solo una fórmula. Vamos a ver una que vamos a utilizar para nosotros a continuación. Otra cosa que tenemos que entender son los esfuerzos, que también tiene que ver con fuerza, pero hablamos de esfuerzos cuando se aplican a un objeto, y hay esfuerzos que se llaman de tracción cuando las dos fuerzas van en sentido opuesto, ¿sí? Esta es la misma dirección, pero sentidos diferentes. Uno va hacia el sur por decir, otro va hacia el norte, ¿no? O uno a izquierda, a la derecha. Entonces, cuando los sentidos de las fuerzas van en direcciones opuestas, se dice que son esfuerzos, o el cuerpo, en este caso el hueso, se somete a esfuerzos de tracción. Entonces nuestros huesos están sometidos a esfuerzos de tracción. Un ejemplo, Noé, ¿dónde has visto esfuerzos de tracción? ¿En el cuerpo? Sí. En la rótula. Exactamente, la rótula, el olecrano, están sometidos a esfuerzos de tracción. Y si superan la capacidad biológica del hueso, pues ocasionará una fractura por abducción. Pero también el hueso se somete a esfuerzos de compresión. La dirección de los vectores es la misma, pero el sentido también es diferente. Se van a encontrar, ¿verdad? Entonces, en este caso, las de compresión, los esfuerzos hacen que esos vectores se van a encontrar, y también si se pasa la cantidad de resistencia del hueso a la compresión, pueden ocasionar fracturas. ¿Qué tipos de fracturas ocasionarían fracturas por compresión? Vertebrales. Las fracturas de calcáneo, fracturas de cuerpos vertebrales, las fracturas tipo torus, ¿verdad? En huesos inmaduros, un poco más niños. Las fracturas de tipo Chasker, aunque la de tipo Chasker puede entrar, quizá puede ser hasta de tipo cortante o en flexión. Ahorita vamos a ver. Los esfuerzos de flexión, hay la diferencia con los de la compresión es que sí se encuentran los vectores opuestos, pero no caen en el mismo punto. Por ejemplo, aquí vemos que las de compresión, los esfuerzos se van a encontrar, los vectores se van a encontrar.
En las cortantes sí vemos que unos descienden y otros ascienden, pero en diferente punto del objeto. Entonces ahí lo que va a hacer es como a quebrarlo, ¿no? A romperlo. Y esas son las fracturas que ocasionan fracturas tipo oblicuo corto o una transversa. ¿Sí? También puede haber esfuerzos de torsión. En este caso hay un giro, pero con vectores opuestos. Aquí hay torques. Uno gira en el sentido horario y otro en el sentido antihorario. Y hemos visto lógicamente en el servicio fracturas de este tipo. ¿Cómo se manifiestan? Exacto, las fracturas espiroideas son por esfuerzos de torsión. Y las cortantes, se puede decir que es parecido a la de flexión, pero la diferencia es que aquí, digamos, hay 3 puntos de contacto y se quebra, se rompe, llega a romperse, o si es un hueso muy elástico, a deformarse nada más. Y en las cortantes también son 2 fuerzas nada más, opuestas y que no llegan al mismo punto. Entonces, un ejemplo son las fracturas trastrocartéricas, ¿verdad? Que vemos muy común en el servicio. Cizallamiento. Por cizallamiento, ¿no? Muy bien, entonces, entendido y anotado. Vamos a ver lo que les mencioné hace ratito, lo que es un vector, porque eso representa la fuerza de manera graficada. Aquí tenemos este vector, por ejemplo, la distancia, ese se representa el módulo, la dirección es en este caso, no sé, a 45 grados, pero no nos dice si ascendente o descendente. Lo que nos dice hacia dónde se dirige dentro de la dirección es el sentido. O sea, no confundir, el sentido es derecha, izquierda, arriba, abajo, o hacia arriba, a la derecha, izquierda. Eso es sentido. Y el punto de aplicación que indica dónde es el origen de ese vector, la flechita, ¿no? Es el punto de aplicación de la fuerza. Muy bien, otro concepto que debemos entender es el centro de gravedad. Por ejemplo, si vemos que este es un cubo, bueno, aquí lo vemos como un rectángulo, pero imaginemos que es tridimensional, y que suponemos que toda su masa está homogénea, es fácil calcular un centro de gravedad en un objeto, digamos, con ejes de simetría casi perfectos. ¿Por qué? Sabemos que el punto rojo corresponde a su centro de gravedad. El centro de gravedad es donde están concentradas todas las fuerzas y esfuerzos, y tiene que ver pues con donde se ejerce la mayoría de los esfuerzos para que se sometan los esfuerzos de la gravedad, a la fuerza de la gravedad, y para mantener el equilibrio con respecto a otros objetos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que es ¿qué puede ser? Es un paquete, pero lleno de arena, un cubo. Entonces, vamos a saber fácilmente que el centro de gravedad, si cruzamos de manera oblicua en todas las líneas verticales, horizontales, donde converjan todas, ahí en ese punto es el centro de gravedad de ese objeto. Y como podemos ver, pues aquí está estable. En este punto todavía está estable, pero en el momento en que este punto rojo, si lo inclino más el objeto, ya sale más del 50% con respecto a la línea de gravedad, que debe ser siempre perpendicular a la Tierra. En este caso ya se salió del centro, entonces este objeto ya está en desequilibrio y va a caer, ¿no? Aquí la cuestión es que el cuerpo humano no es tan fácil calcular el centro de gravedad como algo, un círculo, una esfera, o un cubo o un prisma, pero tenemos un centro de gravedad, ¿no? Como cuerpo humano tenemos un centro de gravedad, y cada parte de nuestro cuerpo también tiene un centro de gravedad particular, es decir, la pura cabeza tiene un centro de gravedad, pero todo el cuerpo humano tiene un centro de gravedad. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que el cuerpo humano o puedan calcular el centro de gravedad del cuerpo humano? ¿Cómo se le puede hacer? ¿Cómo se le podría hacer? Esa es la pregunta. Esto lo hizo modificando la convección. Pero ¿cómo lo calculas tú el centro de gravedad del cuerpo humano? Que es una figura irregular. ¿Cómo lo harías? Trazando donde sea el eje rotacional de cada articulación o el centro de mayor apoyo de cada articulación. No tiene que ver con los centros de rotación. Este experimento lo hizo lógicamente, un investigador
cerca de la Segunda Guerra Mundial se hicieron muchos avances. Y una manera de hacerlo es agarró cuerpos ya muertos, de personas muertas, y los agarraba y los colgaba de diferentes puntos del dedo, de la mano, del pie. Tomó fotos y trazaba líneas perpendiculares a la Tierra. Entonces todo iba a coincidir siempre en un punto. El punto donde coincidía fue el centro de gravedad. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál resultó ser? Más o menos está a la altura de las vértebras lumbares, un poquito delante de las vértebras lumbares. Si no me equivoco, va a estar como en el L2, entre el L2 y el L4, nuestro centro de gravedad. Pero también es diferente por sexos. El sexo femenino tiene centros de gravedad un poco más inferiores que el sexo masculino. Y eso tiene que ver porque la pelvis femenina es más ancha. Entonces, el centro de gravedad de las mujeres es un poco más abajo que el centro de gravedad de los hombres. Por eso ellos pueden hacer algunos movimientos que nosotros no podemos. ¿Sí? Y se han hecho pruebas así curiosas de que están hincados, se inclina un poco adelante y el hombre es más fácil que nos vayamos de boca que la mujer, porque ellos tienen su centro de gravedad más a las caderas. ¿De acuerdo? Entonces es importante porque veremos este centro de gravedad cómo se necesita. Por ejemplo, cuando veamos el tema de rodillas, como una postura de descanso tiene que ver con eso, que no haya tanta actividad muscular. Lo que les mencionaba hace ratito, los vectores, cuando hay más de un vector, pues hay una fuerza resultante. Pero inclusive un solo vector, digamos que la fuerza también se descompone. ¿Qué es eso de que se descompone? Por ejemplo, aquí tenemos un vector, que lo vamos a ver en cada segmento del cuerpo. Aquí es su punto de aplicación, aquí es donde finaliza, la magnitud, va hacia arriba, a la derecha, pero este vector se descompone. Cuando hablamos de esto, se descompone la fuerza. O en las coordenadas, en este caso, lo ponemos en el plano cartesiano y vemos esta vector o descomposición de fuerza, que es la fuerza X y la fuerza Y. ¿De acuerdo? Entonces, siempre cuando vean en rodilla, brazo, cualquier vector, se va a descomponer en dos y lo van a aplicar ustedes en estas coordenadas. Ahorita no les da mucho sentido esto, pero por ejemplo cuando la rodilla se va flexionando, se va extendiendo, la rótula está sometida a esos vectores que se va descomponiendo. A medida que se estira, el vector ya sigue, por ejemplo, las fuerzas del cuádriceps y se despega de los componentes que la hacen que coapte hacia el centro. Al contrario, cuando vamos flexionando, la coaptación aumenta y la rótula se encaja muy fuertemente en su punto de condilo, ocasionando luego a la larga problemas de artrosis. Pero por esta descomposición de las fuerzas, que es dinámica, a medida que el movimiento se va descomponiendo de manera diferente. ¿Dudas hasta aquí?